Howdy, my dear students. Hola, ¿qué tal, mis queridos estudiantes? Let's gonna start with our third and last period. Vamos a empezar con nuestro tercer y último periodo. And as you know, let's gonna start with our first month, con nuestro primer mes, que será el mes de septiembre. Para esta talleres que ustedes de por sí ya están acostumbrados, vamos a tener 2 semanas para desarrollarlos. ¿Por qué? Porque pues el tiempo pronosticado para esto es justamente de esas 2 semanas, lo que significa que vamos a entregar las evidencias a más tardar el 18 de septiembre. ¿Listos? 2 semanas suficientes para desarrollar estos 2 primeros talleres. ¿Cuál es la idea, chicos? Bueno, lo mismo de siempre, que ustedes siempre tengan la mejor disposición, la mejor actitud, la mejor motivación para entregar las actividades a tiempo. La idea es que ustedes lean la guía, se asesoren muy bien de la guía, vean el video para que también se puedan orientar al respecto y bueno, tratemos de hacer el mejor trabajo posible. Yo sé que hemos tenido muchos retos a lo largo de este año, pero la idea es no darnos por vencidos, menos ahora que ya estamos por terminar. ¿Listos? Entonces, antes de empezar a explicarles un poco sobre los temas de este mes o sobre el tema con el que vamos a empezar este mes, quisiera hablarles del acuerdo pedagógico. Entonces, ese es el acuerdo pedagógico de ese tercer periodo que quisiera que ustedes lo leyeran detenidamente. Si ustedes tienen algún otro compromiso o algo que ustedes creen que está faltando en la parte de ustedes como estudiantes o la parte de padres de familia, con gusto pueden agregarlo. Pero lo que sí necesito que hagan es que en esta casillita de acá ustedes manifiesten el horario, bueno, más que el horario, el medio por el cual se van a comunicar conmigo o por el cual ustedes van a enviar sus evidencias, si va a ser por el WhatsApp, si va a ser por el Facebook, si va a ser por el correo electrónico, bueno, por dónde se les facilita más hacer el envío de sus actividades o si lo van a hacer de manera física, si van a entregar sus guías de manera física. ¿Listo? Sumamente importante que me hagan saber eso para empezar. Bien, entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Yo sé que ustedes ya han escuchado este tema. Sí, yo sé que sí, ya han escuchado eso del do, el das, pero bueno, vamos a revisarlo una vez más, ¿listos? Porque vamos a hablar de present simple, presente simple. ¿Se han preguntado para qué es eso? Porque yo sé que lo han oído hablar muchas veces, pero ¿para qué es? Bueno, generalmente nos sirve para hablar de algo, bueno, de hábitos que hacemos usualmente, ¿no? Nuestras rutinas, por ejemplo, o nuestros hobbies, las acciones repetidas que hacemos en nuestro diario vivir, las acciones que hacemos con frecuencia. Como vimos en el periodo pasado, ya estuvimos como hablando de la parte de las rutinas. Pues vamos a utilizar ese vocabulario de esas rutinas justamente con este tiempo verbal, con el presente simple. Entonces vamos a arrancar con las preguntas. Vamos a arrancar por preguntas. ¿Cómo puedo hacer yo preguntas hablando de esas actividades o esos hábitos o esos pasatiempos que yo realizo a menudo? Para ello, yo quiero que ustedes tengan presente una clasificación que yo tengo y que nos puede facilitar mucho el trabajo. Resulta que los pronombres I, you, we, they, he, she, it, yo los clasifico a ellos en 2 grupos, creo que ya se los había mencionado. Yo por un lado clasifico a los relajados, porque para mí son relajados, son los que no nos complican tanto en la vida, porque no tienen reglas ni nada de esas cosas. A ese grupo lo llamo así, los relajados. ¿Y quiénes son? I, you, we, they. Tengámoslos bien presentes. I, you, we, they son el grupo de los relajados. Y por el otro lado, yo quiero que ustedes conozcan a los complicados. ¿Por qué son complicados? Bueno, porque con ellos sí hay que aplicar una serie de condiciones, una serie de reglas que a veces, si no estamos focus, nos pueden complicar un poco las cosas. En este caso tenemos a he, a she y a it, o lo que también conocemos como la tercera persona. ¿Listos? Entonces, primero que todo, tener en cuenta esta clasificación, estos 2 grupos, I, you, we, they, he, she, it. Bien, eso por un lado. Entonces, resulta que a la hora de hacer preguntas, a la hora de hacer preguntas sobre esos hábitos, sobre esas rutinas, se necesita contratar a unos auxiliares. Justamente la tarea de esos auxiliares, ¿cuál es? Simplemente acompañar y ayudar a hacer una oración. Entonces, resulta que cada grupo tiene un auxiliar, se le contrató un auxiliar en específico. En el caso de mis relajados, se les contrató a do, ¿sí? Y en el caso de los complicados, se les contrató a das. ¿Qué pasa? A la hora de yo hacer una pregunta, hablando de eso, pues yo voy a encabezar mi pregunta, voy a iniciar mi pregunta utilizando ese auxiliar que contrataron. Pero para ello debo tener presente entonces de quién se está hablando en la oración, para así mismo yo saber si debo utilizar el do o si debo utilizar el das.
Entonces, veamos el presente ejemplo que les pongo aquí. Dicen, ¿ustedes juegan baloncesto? Estoy hablando de un hábito, ¿cierto? De un pasatiempo. Y estoy haciendo, por supuesto, una pregunta. ¿Ustedes juegan baloncesto? ¿Qué voy a tener en cuenta yo? El sujeto de la oración. ¿Quién es el sujeto de la oración? Ustedes. ¿Y quién es ustedes? Ah, you, ¿cierto? You. Recordemos que you, que significa usted, pero también ustedes. El complejo de bipolaridad que tiene este pronombre, como ya se les había dicho antes, ¿no? Entonces, you, veamos. You es de los grupos de los relajados que les mencioné antes, ¿ven? De los grupos de los relajados. Entonces, para hacer mi pregunta, yo debo tener en cuenta que el auxiliar de you es el do. Por ello, voy a arrancar mi pregunta con ese auxiliar, con do. Y ahí sí agrego mi pronombre, que en este caso es you. ¿Listos? Y por supuesto, agrego el resto de la oración, que es mi verbo, play, y baloncesto, que es el complemento, basketball. Y no puedo olvidar el signo de pregunta al final. Muy importante tener en cuenta que en el castellano sí debemos manejar el signo de puntuación tanto al principio como al final, el signo de interrogación, ¿cierto? En cambio, en el inglés solamente va al final. Pero ven, no es nada complicado, es yo tener presente qué auxiliar de utilizar, si es do o si es das. Veamos otro ejemplo. Yo quiero decir, ella estudia inglés, estoy hablando de un hábito también, de una rutina. Entonces, miro, ella, ¿quién es? Ah, she, ¿cierto? She. Como yo voy a hacer mi pregunta, voy a mirar con qué auxiliar va she. Pues she va con das. Entonces, empiezo mi pregunta con das. Y listo. Entonces, agrego el das, después ella, estudiar, study, y un complemento que en este caso es English, English. Y eso es todo. Vamos a hacer otro ejemplo, uno más. Bebemos nosotros limonada, ¿sí? Digamos, al almuerzo puede ser. Bueno, entonces, nosotros es we, ¿cierto? Entonces, ¿con qué voy a arrancar mi pregunta? Con do. Do. Listo, do. Arranco mi pregunta con do, ¿cierto? Y ahí sí, nosotros, que es el sujeto de la oración, mi verbo, beber, y vamos a agregar el complemento de la pregunta, que en este caso sería, ¿qué fue lo que le pregunté? Limonada, ¿cierto? Entonces tenemos limonada, lemonade, ¿listos? Y no puedo olvidar el signo de pregunta. ¿Do we drink lemonade? ¿Bebemos nosotros limonada? Bien. Si yo quiero hacer otro ejemplo, yo quiero decir, por ejemplo, Mateo juega Free Fire. Entonces, Mateo, yo sé que Mateo es un hombre, es él, ¿cierto? Mateo es un hombre, es él. Entonces, como es él, arranco con ¿qué? Con das. Entonces, arranco das, mi oración con das. Mateo, ¿cierto? Que es mi sujeto de la oración, que es él, jugar y Free Fire. Listo. Y no puedo olvidar, por supuesto, mi signo de pregunta. ¿Ven? No fue nada del otro mundo, simplemente yo debo tener presente si debo utilizar do o si debo utilizar das, dependiendo del sujeto de la oración, y pues agregar el verbo y agregar el respectivo complemento y mi signo de pregunta. Eso es. Pero bueno, entonces, ¿cómo yo respondo a esas preguntas? ¿Cómo yo respondo a esas preguntas? Bien, aquí tenemos estas imágenes que nos van a ayudar bastante. Si la respuesta es positiva, yo digo, esto es en forma corta, ¿no? Esto es en forma corta. Yo digo, yes, I do, you do, we do, they do. Si es afirmativo, ¿cierto? Y si estoy hablando de los relajados. Y si quiero decir no, pues ¿cómo sería? No, I don't, no, you don't, no, we don't, no, they don't, ¿cierto? ¿Cómo sería con los complicados? Sería yes, he does, yes, she does, o yes, it does. ¿Y cómo sería si fuera negativo? No, he doesn't, no, she doesn't, o no, it doesn't. Quiero que se guíen muy bien de la imagen para que podamos responder. Veamos, vamos a responder esta. Digamos que yo quiero decir que sí, que ella estudia inglés. Entonces digo yes, ¿cierto? She, miren, yes, she, porque es ella, she. ¿Y qué escribo? Does. Yes, she does. Pero en caso de que fuera negativo, yo diría no, ¿cierto? Veamos la imagen de abajo, que la imagen de abajo me va a guiar totalmente. No, don't, excuse me, no, she, ¿listo? Y que le agrego doesn't. Es básicamente recurrir otra vez a ese auxiliar, a que me haga el trabajo. Entonces, en el caso de afirmativo, es como si volviera a agregar el auxiliar normal, y en el caso del negativo, es como si yo le agregara el not. Respondamos las que hicimos acá. Bebemos limonada, entonces yo diría sí, si fuera así, yes, we. ¿Y cómo sería yes, we qué? Yes, we do, ¿cierto? Miren, yes, we do.
Yes, we do. ¿Sí? Porque estamos hablando de nosotros. Aquí en esta siguiente, que si Mateo juega Free Fire, entonces digamos que yo digo, yes, Mateo. Mateo es lo mismo que el he, ¿cierto? ¿Y qué utilizo ahora? Esta vez es does. Listo. En caso de que esta oración sea negativa, entonces sería no, we don't, ¿cierto? Y en el caso de que esta fuera negativa, sería no, Mateo doesn't. ¿Ven? Lo que hice es prácticamente guiarme de esto. No, we don't, no, he doesn't o no, Mateo doesn't. Desde que yo tenga presente, que estos son los relajados y que estos son los complicados, pues se me va a hacer más fácil saber con cuál auxiliar trabajo este y con cuál auxiliar trabajo este. ¿Listo? Es básicamente guiarnos de qué auxiliar va con los relajados y cuál va con los complicados. Entonces, vamos a practicar un poquito este tema. Aquí tenemos más ejemplos. Vamos con uno más. La pregunta es, ¿ve televisión en la noche? ¿Ve televisión en la noche? Bien, entonces como es él, yo miro mi sujeto, él, he, ¿cierto? He. La pregunta, por supuesto, tiene que ir con ¿qué? Con does. Entonces veamos. Por esa razón se escribió aquí does. ¿Listo? Él, he, ve televisión, watch TV en la noche at night. Bien, si yo quiero responder que sí, entonces ¿cómo sería? Yes, yes, él, ¿cierto? Que en este caso es la oración he. Y veamos, en la misma guía me están diciendo, excuse me, en la misma guía me dice, yes, he does. Miren, yes, he does. Y si es negativo, yo digo, no, no, he doesn't. ¿Ven? Porque estoy hablando de quién, de él. Entonces ubico mi sujeto, que es he. ¿Ven? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Ustedes van a identificar los sujetos de cada oración. Nick, o sea, él, un hombre, ellos, Mónica, una mujer, you, usted, ustedes, he, él, mi perro, esto, it, ¿cierto? Nosotros, Camila y Luis, ellos, ella y yo. ¿Para qué? Para que ustedes me ayuden a completar estas preguntas. ¿Cuáles van con do y cuáles van con does? ¿Cuáles van con do y cuáles van con does? Y para eso se pueden guiar, por supuesto, de esta tabla que está aquí. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer es eso, agregar do o agregar does. Por ejemplo, en el caso de la primera, en el caso de Nick, Nick que es un hombre, es él, es he. Entonces, ¿con cuál va he? Ya vimos que iba con does. Entonces escribo y completo mi oración con does. Ya, eso es. Eso es lo que ustedes van a hacer en el resto de las oraciones. Ya en el punto número 2, ustedes van a responder acorde a ustedes, ¿sí? Son preguntas para ustedes. Entonces les preguntan aquí, ¿escuchas música? Si ustedes escuchan, pues dicen sí, encierran la pregunta, la respuesta afirmativa, yes, I do. O si es negativa, pues encierran la negativa, no, I don't. Eso es, básicamente es encerrar si es sí o si es no, acorde a ustedes. Es responder las preguntas acorde a ustedes. Que si juegan computador, juegos de computador, si lo hacen, pues encierran la respuesta afirmativa. Si no lo hacen, pues encierran la negativa. Es solamente responder, nothing else, nada más. Ya en el punto número 3 es organizar las preguntas. ¿Por qué? Porque es que están desordenadas. Como están desordenadas, ustedes las van a organizar. Recordando, por favor, de que empezamos siempre con el auxiliar, como lo vimos en los ejemplos que les puse acá. Mira, como vimos en los ejemplos que están acá, empezamos es con el auxiliar. Entonces, la idea es que ustedes organicen esas preguntas, organicen esas palabras en el orden correcto, empezando, por supuesto, siempre con el auxiliar respectivamente. Bien, eso lo es ordenar. Ya cuando las hayan ordenado, vamos a ordenar la primera, como para que ustedes vean el ejemplo. Entonces, empiezo con el auxiliar, que en este caso es do, ¿cierto? Bien, ya lo subrayé. Listo, ahora seguiría you, que es mi sujeto de la oración. Usted, ¿cierto? De ubicar el sujeto de la oración. Luego iría mi verbo, que es en este caso play. En este caso, ese verbo se complementa con ajedrez. ¿Sí? ¿Listo? Entonces seguiría ajedrez. Y mi complemento, que sería at school. At school. ¿Listo? Entonces escribo at school. Y listo, ya ordené mi pregunta.
Listo. Cuando yo ya las he ordenado, yo lo que voy a hacer es responder. Eso es lo que me están pidiendo en el punto 4, que respondamos esas preguntas. Entonces me dice esa pregunta, ¿juegas ajedrez en la escuela? ¿Sí? ¿Juegas ajedrez en la escuela? Si es positivo, si es que ustedes sí juegan ajedrez en la escuela, pues dirían, yes, I do. Si solían hacerlo, ¿no? Responderían, yes, I do. Y si es negativo, pues dirían, no, I don't. Ya. Entonces responden al frente o abajo, yes, I do. Si es afirmativo, si ustedes lo han hecho. Y si no, pues responderían negativo. Si es no, pues sería no, I don't. Así como están en los ejemplos. Eso es básicamente. ¿Listo? Ya finalmente tenemos este vocabulario de pasatiempos que se utilizan o que se pueden construir con el verbo play. Entonces, la idea es que ustedes utilicen este vocabulario que están acá para clasificarlo o ubicarlo en ese mapa mental. Entonces me dicen play, jugar un deporte, play an instrument, o sea, tocar un instrumento, y play a game, jugar, pues un juego, valga la redundancia. Entonces, béisbol, pues es un deporte. Entonces, ¿dónde iría? Ah, pues aquí, ¿cierto? Por ejemplo, cards sería deporte, no. Sería instrumento, no. Sería un juego, carta, ¿cierto? Entonces lo agregamos acá. De guitar es un instrumento, entonces ¿dónde iría? Acá, ¿sí? Es como clasificar este vocabulario en dónde iría, si en jugar un deporte, en un instrumento o en un juego. ¿Listo? Y ya, para que nos llenemos más de vocabulario, para que aprendamos un poco más de vocabulario sobre hábitos y esas cosas, pues la idea es que clasifiquemos estas palabritas que tenemos acá en dos, si hablan de higiene personal o si hablan de trabajos del hogar, deberes del hogar. Entonces, por ejemplo, cepillarnos los dientes, ¿qué vendría haciendo? Lo categorizo, si es higiene personal o si trabajos del hogar. Entonces, es higiene personal, ¿cierto? Que, no sé, por ejemplo, organizar la cama, que vendría siendo higiene personal o trabajos del hogar. Ustedes lo acomodan de acuerdo a esto, ¿sí? Así es, de higiene personal o si es de hacer los deberes del hogar. En este caso, pues hacer la cama es un deber, ¿no? Make the bed. ¿Listos? Entonces lo ubicamos en el tablero, en la tabla de trabajos del hogar. Chicos, no hay necesidad de que transcriban toda la guía en el cuaderno. Si hay cosas que pueden desarrollar en la misma fotocopia, como este punto, por ejemplo, como este punto, no hay problema, lo pueden desarrollar en la guía. Ya lo que de pronto no quepa, por ejemplo, como la tabla, eso sí lo pueden hacer en el cuaderno. ¿Listos? Y recuerden una vez más, la fecha de entrega de due date of this activity es on September 18, ¿no? Es en septiembre 18. That's all for this week. Eso sería todo por estas semanas. Muy fácil, muy sencillo. Recuerden que si tienen dudas o tienen inquietudes, you can write me, please, guys, or you can call me. Pueden escribirme o llamarme siempre y cuando sea desde las 12:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde, de la noche. ¿Listos? That's all, guys. Thanks for all and see you in our next video. Entonces nos vemos o nos hablamos en nuestro próximo video. Bye bye. Have an excellent week. See you.